Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Perfecto. Bienvenidos a esta lección ahora del catecismo con el numeral 50. El catecismo numeral 50, en donde vamos a hablar sobre todo de esta palabrita tan interesante que es revelar, la revelación. Dios se revela a sí mismo. Y el catecismo aborda de manera muy concreta qué significa esto de que Dios no nada más nos creó, sino que además Dios está actuando con su creación. En este catecismo vamos a intentar dar respuesta a tres preguntas muy concretas. Vamos a hablar sobre por qué nos atrae tanto la verdad, por qué es tan fascinante la verdad, por qué los seres humanos somos capaces de hacer un montón de cosas con tal de estar en la verdad. Luego vamos a hablar sobre qué es la revelación. ¿Qué es esto de que Dios se revela a sí mismo y Dios nos revela cosas? ¿Qué es revelar? Y finalmente vamos a abordar específicamente qué es lo que nos dice el catecismo que Dios es lo que nos está revelando. ¿Sale? Bueno, pues vamos a avanzar. Vamos a avanzar en este catecismo numeral 50. Y los temas con los que vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas tienen que ver con el poder de la verdad, Dios como fuente de la verdad y las 5 realidades que Dios nos revela, que son justamente las que nos va a decir el catecismo. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a darle a nuestro estudio del catecismo en los numerales, en el numeral 50. Iniciemos con una oración. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos y siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora hagamos nuestra oración a la Santísima Virgen María en latín. ¿Ya se la aprendieron? Bueno, sigamos repasándola. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, pues abordemos el catecismo en su numeral 50. Hagamos lectura al numeral 50. Vean qué belleza y qué increíble este texto que nos empieza a entregar nuestro magisterio de la Iglesia Católica. Catecismo numeral 50. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. ¡Pum! Si se fijan en este numeral, la palabra que resalta es este tema de revelación, la revelación divina. Y si bien, pues revelar es una palabra que nosotros hemos podido utilizar mucho, pues en nuestro día a día, en nuestro andar cotidiano, es una palabra que no nos resultaría ajena, van a ver cómo aquí adquiere un significado muy interesante. Ok, vámonos al desarrollo. Vámonos ya al desarrollo para empezar a entender qué es esto de la revelación divina. Fíjense, les quiero compartir una pregunta, una cuestión que hace algunas semanas, cuando estaba yo investigando este tema, se la expuse a uno de mis hijos.
Le dije, oye, a ver, ven, ¿puedes imaginar una realidad en donde el tiempo no exista? Fíjense bien, ¿puedes imaginar una realidad, vivir en una realidad en donde el tiempo, así como lo conocemos, con sus minutos, sus segundos, sus horas, ¿no? Lo que dura un evento, es decir, fíjense, donde este tiempo, este elemento llamado tiempo, no exista. ¿Puedes imaginar una realidad así? Mi hijo agarró y me dijo, ah, ¿cómo? O sea, que no haya horas, que no existan los minutos. Le dije, sí, exacto. Una realidad donde no haya antes, no haya después. Una realidad sin tiempo. Ya a mi hijo le costó mucho trabajo tratar de decir, papá, a ver, no, ¿cómo? O sea, no existe algo así. Bueno, podrías estar tú, querido seguidor, querido visor de este video, estar pensando algo así como mi hijo. Resultaría algo muy normal decir, no, el tiempo es algo que está ahí, el tiempo es algo que existe, pero que pues, no tendríamos por qué dudar de su existencia. Pero que si nos obligamos a pensar en una realidad en donde el tiempo no exista, ay, como que nuestra mente le cuesta trabajo entender cómo sería. Bueno, pues resulta que los avances científicos, vamos a hablar aquí de ciencia y de los avances científicos, empiezan a proponer esta idea en donde para poder explicar cómo es que funciona el universo, se está haciendo muy necesaria la idea de proponer un universo en donde el tiempo no es lo que creemos que hay, no existe o que no es como solemos pensar que existe. Fíjense, aquí estoy mostrándoles un libro llamado Out of Time, Fuera del Tiempo. Y es un libro que publicó la Universidad de Oxford University Press. Es un libro 100% académico. Y es un libro en donde los autores empiezan a postular sus teorías sobre cómo es que filosóficamente y matemáticamente el tiempo como lo entendemos en realidad no existe. Que el tiempo en realidad es una concepción nuestra, humana, y que en realidad para poder explicar el universo en su totalidad necesitaríamos más bien entender una realidad en donde el tiempo no exista. Esto es ciencia. Fíjense por aquí dice, este libro, que me parece que está por salir ya en los próximos meses, es un estudio donde dice, provides the first systematic analysis, o sea, provee el primer análisis sistemático de la idea de que el tiempo no existe en la filosofía moderna. Emplea, dice también descripción, una metodología que combina filosofía y ciencia. Entonces, fíjense, ya cuando los científicos puros, lógicos, matemáticos, físicos, químicos, se reúnen con los filósofos, los pensadores, los lógicos, suceden cosas maravillosas. Este libro está escrito por filósofos y por matemáticos. Y en este estudio justamente dice, provides a careful study, provee un estudio muy cuidadoso de la relación que hay entre el tiempo, la causa y la existencia de las cosas. Uno de los autores, Jonathan Talent, fíjense, en alguno de sus exposiciones dice, de hecho él se describe como time philosopher, ¿no? Bueno, dice, hoy en día tenemos muchos experimentos de física y observaciones de sistemas físicos que muestran de manera muy clara que el tiempo no existe. Esto lo expone Sam Barron. Sam Barron es justamente también uno de los autores de este libro. Lo escribieron por ahí 3 autores, uno de ellos es Sam Barron. A ver, pero esto no es algo nuevo. De hecho, Albert Einstein en su teoría de la relatividad
ya proponía que la velocidad y la gravedad, la velocidad a la que se desplaza un objeto y la gravedad que influye sobre ese objeto, afectan al tiempo. Entre más gravedad, el tiempo va más lento. Y entre menos gravedad, el tiempo pasa más rápido. Y estos son postulados de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. A ver, ya hay experimentos, y es más, bueno, no experimentos, ya hay aplicaciones reales en donde se sabe que cuando las agencias aeroespaciales lanzan satélites al espacio, lanzan misiones espaciales, en donde estos satélites y estas misiones se alejan de la Tierra, la gravedad que ejerce la Tierra sobre estos objetos empieza a ser cada vez menor. Y como bien dice la teoría de la relatividad, que entre menos gravedad se le aplique a un objeto, el tiempo en este objeto pasa de manera diferente. Ya hoy sabemos que si un astronauta llegase a poderse viajar fuera de la Tierra a grandes velocidades, o sea, alejado de la gravedad de la Tierra y a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo para ese astronauta pasaría de maneras muy diferentes al tiempo como pasaría nosotros que nos quedamos en la Tierra. Ya hay películas, ya hay documentales que de hecho abordan sobre estos temas. Bueno, incluso se dice que los satélites que lanzamos al espacio tenemos que estarles ajustando los tiempos y los relojes que tienen dentro, porque estos relojes empiezan a ser afectados por un tiempo diferente. Estos satélites tienen un reloj que se afecta de manera diferente a cómo estarían afectándose si estuvieran en la Tierra. A ver, esto es algo ya real, son aplicaciones reales. Y claro, evidentemente estamos hablando de milisegundos, pero ya se tienen experimentos que dicen que el tiempo es algo que es relativo, algo que cambia, que no siempre es como tú y yo lo estamos viviendo. ¡Wow! Entonces resulta que la ciencia empieza a descubrir que el tiempo es algo que puede ser que exista o que no exista, o que es una cosa que no es fija, que incluso pueda haber realidades en las cuales el tiempo no exista. Es más, parecería que es hasta más real, según lo que descubre la ciencia, que el tiempo no exista a que sí exista, que esto es justamente lo que propone este libro. Bueno, entonces fíjense, regresemos a nuestra parte del estudio del catecismo. Los teólogos han venido diciendo desde hace miles de años que para acercarnos a comprender la realidad de Dios, necesitamos pensar en una realidad sin tiempo. Ya los teólogos lo han venido diciendo desde hace años. Dios es infinito y sin posibilidad de cambio. Para que algo cambie, deje de ser una cosa y que se convierta en otra, se necesita un antes y un después. Como Dios es infinito, Dios es perfecto, Dios no necesita cambiar, entonces Dios necesita estar en una realidad sin un antes y sin un después. Bueno, lo único que está haciendo la ciencia con estos postulados nuevos experimentales es llegar a la conclusión de que esta idea, la que Dios está en una realidad sin tiempo, no solo es posible, sino además necesaria para explicar muchos aspectos de la realidad. La ciencia, una de las cosas que está intentando hacer los grandes físicos, es en tratar de desarrollar un modelo, lo que le llaman el modelo de la explicación del todo, un modelo físico-matemático que logre explicar todo el origen y la función del universo. Un modelo que nos ayude a decir el universo se originó así y funciona así. Bueno, parecería que la conclusión a la que están llegando los físicos es: si vamos a desarrollar ese modelo, necesitamos quitar la variable tiempo. ¡Wow! Los teólogos vienen diciendo desde hace muchos miles de años que Dios existe en una realidad atemporal, sin tiempo. Ahora, aquí el tema es, esto no se trata de ser una exposición sobre física, tema del que no soy experto, pero bueno, cuando voy investigando sobre temas del catecismo, invariablemente uno llega
a cuestiones de física, de ciencias, búsqueda de la verdad al final. Bueno, fíjense, ¿puedes imaginar una realidad así? O sea, ¿puedes imaginar una realidad así de que en donde el tiempo no exista? ¿Puedes imaginar una realidad así? Si yo te digo, así como le pregunté a mi hijo, ¿puedes imaginar cómo sería una realidad, vivir en un mundo, en una realidad donde el tiempo como lo conoces no exista? A ver, creo que lo que mi hijo me concluyó, pues de alguna manera sería como el gran postulado que todos tendríamos sobre este tema. Mi hijo me dijo, a ver, sí puedo como nombrarla, una realidad sin tiempo, la puedo nombrar, pero no me cabe en mi imaginación. Imaginarla no puedo. Puedo suponer que existe. Puedo aceptar que existe. Ya, acepto que existe una realidad en donde el tiempo no es lo que yo creo que es. Puedo suponer que exista, pero a ver, si me pides, papá, que yo la pueda entender y describir, no puedo. No puedo. Mi mente no llega hacia allá. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí se empiezan a juntar ya dos fenómenos. La ciencia empieza a explicar que así es la realidad, pero a nuestra mente le cuesta trabajo entenderla. Entonces, si existe así, si hay una realidad posible, cada vez es más necesaria, pero no, nuestra mente no llega a entenderla. Entonces, de hecho, la manera como es que la ciencia está explicando estos temas es a través de números y matemáticas. No porque es que haya un científico que lo haya vivido, pero las matemáticas empiezan a sugerir que eso es así. Entonces, bueno, eso pasa con la mente. Fíjate, hay realidades que existen, pero que nuestra mente parece que no tiene acceso a ellas. Podemos nombrarlas, podemos decir, ok, va, concedo que existan, y más si los modelos matemáticos científicos empiezan a sugerir que sí existen, pero de ahí a que yo pueda entenderlos y mentalmente abordarlos, no más no va, no más no doy. Bueno, esto justamente es esta es la base sobre la que se basa, la base, perdón, sobre la que se construye este argumento que vamos a trabajar. A ver, y aquí me voy a ir a una historia, una analogía, a la que seguramente muchos de ustedes les va a hacer sentido. ¿Sale? ¿Se acuerdan de esta película? Matrix, que salió a las pantallas en 1999. Cuando Matrix surgió, cuando Matrix salió, a todos los que vimos esta película nos devanó los sesos porque nos propuso una manera de intentar entender la realidad, aquí desde luego desde la ficción, pero que nos acercó un poco a una posibilidad de lo que sería movernos en una de estas realidades a las cuales nuestra mente de manera natural no tiene acceso, pero que al final de cuentas es real. ¿Sale? Ahora, para quienes no vieron la película, les hago una breve descripción. Véanla. Digo, aquí ya no es que el tema de los spoilers cuente, la verdad es que es una película ya muy común. Pero a ver, la película trata sobre Neo. Neo, que está interpretado por el actor Christopher... este actor, perdón que no me acuerdo aquí su nombre, pero bueno, famosísimo. Neo es un hacker, es una persona que se dedica a temas de tecnología y que además se dedica como a hackear sistemas, ¿no? En el mundo real. En el mundo, así se nos presenta el actor. Y este hacker, de forma repentina, empieza a recibir señales de lo que parece ser una realidad sobrenatural. O sea, empieza a recibir señales a través de su computadora, a través de ciertas cosas que se le presentan en el mundo, a través de algunos teléfonos que empezaban a surgir celulares. Empieza a recibir señales como de un mundo o de una realidad que se intenta poner en contacto con él de formas que él ya no puede describir como lógicas, ¿no? Su pantalla empieza a prenderse, de repente le empiezan a llegar mensajes telefónicos que coinciden con lo que está viviendo en la realidad, como que alguien le ayuda a predecir cosas que están por suceder. Él empieza a recibir estas señales, ¿ok?
Estas señales parecería que provienen de una fuente inteligente, porque saben, porque le dicen, oye, va a pasar esto, va a llegar esta persona, y de repente llegan esas personas. Oye, voltea a tu derecha y va a pasar esto, voltea y va a pasar. Entonces dice, a ver, que hay alguien que sabe algo que yo no sé, es una fuente inteligente, que por algún motivo desea comunicarle un mensaje. Entonces, si alguien se pone en contacto con Neo, es porque quieren decirle algo. Nadie contacta a alguien simplemente por molestarlo, nada más por estarle ahí mandando cosas y estar jugando con él. No, aquí en la película se nos propone que le están intentando hacer llegar unos mensajes. Neo empieza a tratar de entender las señales que está recibiendo. Pero llega un momento en el que ya él dice, a ver, esto está muy raro, mi computadora se prende sola, las voces que escucho ya están siendo muy extrañas, ya no estoy logrando entender qué pasa. ¿Ok? Llega un momento en el que ya le resulta imposible descifrar estas señales. Entonces, de acuerdo a lo que yo vivo y a lo que yo sé, esto suena muy raro. Mi lógica ya no me ayuda a entender qué está pasando. ¿Ok? Esto es así hasta que Neo es contactado por Morpheus. Y Morpheus es un personaje que en las películas se les llama como guías, ¿no? Alguien que le intenta guiar por un camino, que habita, según lo que dice Morpheus, en una realidad alterna. Y quien, en la película, cuando le contacta, le propone 2 pastillas. Que ese es el famosísimo caso, la famosísima escena de las 2 pastillas. La pastilla azul y la pastilla roja. Y entonces, quienes hemos visto esta película Matrix, es muy común tener este tema de ¿qué pastilla eliges, Neo? ¿La pastilla azul o la pastilla roja? Cuando Morpheus va con Neo y le propone, a ver, antes de que te diga y te explique lo que está pasando, necesito que tú elijas la pastilla roja o la pastilla azul. Si eliges la pastilla roja, le dice Morpheus a Neo, vas a conocer una realidad muy inquietante, vas a entender de dónde vienen estas señales, te vamos a explicar qué está pasando, pero ojo, es una realidad bien difícil, muy compleja y nada cómoda, pero vas a entender la realidad. ¿Okay? Va a ser difícil de aceptar, pero al final de cuentas vas a conocer la verdad. Por otro lado, si no te quieres incomodar, si no quieres conocer, si quieres más bien mantenerte como estás en un estado de comodidad en tu realidad, pues entonces escoges la pastilla azul. Permanecerás cómodo y tranquilo, pero no conocerás la verdad, por lo tanto estarás viviendo tal vez una mentira. ¿Qué elegirías tú? En algún momento Neo tiene que elegir la pastilla roja que le va a dar acceso a la gran realidad que él desconoce, o la pastilla azul que lo va a mantener en su realidad conocida, pero ya sabiendo y dudando que tal vez no es todo lo que hay allá. Entonces, ¿qué elegirías tú? ¿Sale? Entonces, pues en la película, evidentemente, Neo escoge la pastilla roja, que es la pastilla de la verdad, con la cual prefiero conocer la verdad, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, pero quiero saber qué pasa. Entonces Morpheus le revela a Neo un aspecto de la realidad que él ya solito por sus propias fuerzas no hubiera podido entender. Y ahí es en donde viene todo el tema de la película que se nos revela y que suena fascinante. Entonces Neo, cuando conoce la verdad, ahora sí se ve inmerso en un mundo que sí es desafiante, es gris, es incómodo, es complejo, es sufrido, pero ahora sí ya es real. Digamos que a Neo se le pone y se le da acceso a lo que es la realidad. Y ahí es en donde Neo entiende que lo que él había estado viviendo como hacker en el mundo cotidiano que se parece al tuyo y al mío, pues en realidad era nada más una ilusión generada por una máquina, y esa máquina nos tiene presos, y bueno, pues su misión ahora es ir en contra de la máquina y liberarnos a todos hacia la realidad. Bueno, no es un tema de la película este video, pero a ver, ¿por qué Neo escoge la pastilla roja? Si es una pastilla que te va a llevar a una realidad incómoda, inquietante, difícil, te va a sacar de tu realidad cómoda, ¿por qué escoger la pastilla roja? Y no mejor quedarnos con la comodidad de la pastilla azul, pero que es mentira.
Bueno, pues es que en esta película se habla justamente del poder que tiene la verdad sobre nosotros. O sea, saber que hay una verdad allá afuera y que no la conocemos, pero que existen medios para conocerla, es poderosísimo. Las grandes batallas de la humanidad, muchas han sido por pelear por verdades, por liberarse, porque creemos que luchar por una verdad universal vale la pena incluso hasta con nuestra propia vida. Entonces, conocer la verdad es algo tan poderoso, aunque sepamos que esa verdad es incómoda, es complicada, es difícil, la verdad nos atrae. Y bueno, regresando al tema del catecismo, ya sabemos que de dónde viene toda verdad que hay allá afuera. De Dios. Dios es la verdad. Por lo tanto, escoger la pastilla roja aquí significaría es escoger a conocer a Dios. Pero es una realidad complicada, en donde te dicen el tiempo no va a existir, vas a tener que romper muchos paradigmas, Dios está en una realidad completamente distinta a lo que tú crees, pero va a ser real. Entonces fíjense, existen dos tipos de evidencia. La evidencia interna de una cosa en sí misma y la evidencia externa por una autoridad confiable. ¿Qué significa esto? Cuando estamos intentando conocer la verdad, hay veces que esta verdad la podemos conocer simplemente observando la realidad. A ver, yo observo la realidad, veo que aquí hay una taza con un bonito Mickey Mouse y digo, ¿esta taza existe? Pues sí, simplemente me acerco a la realidad en sí misma y esto mismo me da información suficiente para decir, venga, hay evidencia de que esta taza existe. Entonces es una evidencia interna. La evidencia la tiene el objeto mismo. Ah, mira, ya está. Me acerco al objeto y esa evidencia que tiene este objeto, ¡pum!, me hace tener evidencia de su existencia. Pero luego viene la evidencia externa. Cuando la verdad de algo se llega más bien porque alguien nos lo cuenta, pero ese alguien tiene tal autoridad que le creemos. A ver, yo no sé si alguno de ustedes conoció alguna vez a Napoleón Bonaparte. Yo nunca lo conocí. Estoy seguro que ninguno de ustedes lo conoció. ¿Por qué sabemos que Napoleón Bonaparte existió? Si ninguno de nosotros tuvo acceso a esta evidencia interna, es decir, acercarse a Napoleón, decir, ah, sí, sí existes. Bueno, ya, lo creo. ¿Por qué creemos que Napoleón existe? Bueno, pues porque hay algunos autores, estudiosos, académicos, investigadores, historiadores, que han desarrollado cierta autoridad debido a su método de investigación y de historia, que nos dicen, hubo una persona llamada Napoleón y fue emperador de Francia y vivió y conquistó gran parte de Europa. Y lo que nos digan, lo creemos. ¿Por qué? Porque sabemos que esas personas tienen autoridad, tienen un método, tienen una manera de acercarse de diferentes formas a esa realidad, y cuando nos la cuentan decimos, va, te creo. Entonces, un externo me viene a mí dar evidencia de una verdad, pero necesitamos que ese externo tenga autoridad, tenga algo que le hagamos que le podamos creer lo que nos dice. Ok. Los misterios de la revelación, así como los hechos de la historia, son apoyados por evidencia externa y por lo tanto son creíbles. ¿Sí? Yo puedo creer las cosas que se dicen porque quien me los dice, le creo. ¿Ok? Y entonces fíjense, alguien nos revela cosas que nosotros no sabíamos. Alguien me reveló que Napoleón Bonaparte existió. Un historiador, un maestro, un investigador. Pero le creemos. Entonces,
esa revelación me da a mí ya una nueva información, me acerca más a la verdad. Creer que Napoleón Bonaparte existió me acerca más a entender la realidad que aquellos que todavía dicen Napoleón Bonaparte no existió. ¿Ok? Conozco ya yo más la realidad porque alguien me reveló ese pedazo de información. Revelación viene justamente del latín revelatio, que se traduce como la acción de descubrir o poner a la luz algo que estaba oculto. No tiene que ver con inventar, ojo, no tiene que ver con algo de, mira, vamos a crear alguna idea nueva y te la vamos a transmitir. No, es algo que ya existía, pero que tú desconocías. O sea, vamos a echar hacia atrás el velo, hacia atrás, velum, velo, como cuando uno descubre el velo para descubrir algo que ya existía ahí, pero que ese velo nos impedía ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se revela cuando alguien te revela algo? Pues aquello que es real, pero que tú no podías conocer. En el caso de Matrix, Morpheus le revela a Neo la realidad que él no hubiera podido descubrir por sí mismo. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, podemos entender por qué en múltiples ocasiones en las Sagradas Escrituras se hace referencia a Dios revelándose como la verdad. O sea, si Dios se revela a sí mismo, es que Dios nos está diciendo, déjame, al yo revelarte a mí mismo, te voy a revelar todo lo que existe, todo lo que es, porque más allá de mí ya no hay nada. Por lo tanto, conocer a Dios es conocer la verdad. Lo que es real es salirnos de este mundo, descubrir esta cosa Matrix y decir, bueno, sí, es real. Ya entiendo ahora sí de dónde venían las señales, de dónde venía todo, cómo funcionaba el universo. Ya lo entendí. Dios me dio una información que antes no tenía. Y entonces, si Dios se revela a sí mismo, entonces Dios nos está revelando la verdad. Todo lo que es. ¿Ok? Y eso hace Dios. Dios nos revela información que por nuestras propias fuerzas no podríamos acceder. En el caso de la película, Neo, por más hackeo, por más lógico y filósofo que se hubiera puesto, nunca hubiera podido acceder a la realidad de la Matrix, ¿no? De cómo estábamos conectados los seres humanos, gobernados por una máquina artificial. Bueno, esa realidad tenía que haber sido revelada por alguien. Neo por sí mismo no hubiera podido llegar a esa realidad. Ahí es en donde viene el papel de Morpheus, que es el que le dice, ¿quieres? Te enseño. Bueno, y una vez que se le enseñan, Neo dice, wow, ahora sí estoy en la realidad. Difícil, complicada, hijo, me reta, pero ya estoy en lo real. Y es mejor estar en la realidad, en lo real, aunque sea muy complicado, que en la mentira, pero que sea cómoda. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hace Morpheus con Neo? ¿Por qué Morpheus se acerca con Neo y le revela cuál es la realidad de las cosas? Bueno, en la película lo que está sucediendo es que Morpheus quiere liberar a los seres humanos que no conocen la realidad. Entonces, fíjate qué bonito, porque revelar es un acto de amor, ¿no? Incluso aquí el catecismo ya nos lo dice. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. A ver, Dios es un ser libre. ¿Qué significa eso? Que Dios podría decidir hacer algo, como también podría decidir no hacerlo. Él es libre. Y si Dios nos entrega la verdad, que es una de las aspiraciones más buscadas por los seres humanos, si Dios nos está entregando la verdad, si Él está diciendo, déjame enseñarte lo que es real, y al final de cuentas, al hacerlo, te voy a enseñar quién soy yo, porque soy lo que es. Entonces, ¿qué nos está haciendo Dios? Quien te regala la verdad, te hace libre. Una de las primeras cosas que vemos en la película de Matrix, cuando Neo come la pastilla roja y accede a la verdad, es que se libera, se le desconectan las máquinas y él está ahora sí en su esencia real, ya en el mundo real,
y empieza a entender muchas cosas. Morpheus lo que hace al entregarle la realidad y la verdad a Neo, quien libremente escogió aceptarla, es que lo liberan. Y al liberarlo, lo aman. Entonces fíjense, Morpheus hace un acto de amor por Neo, que luego él sabe que al hacer eso con Neo, ya viene toda la historia, Neo va a ayudar a liberar a todas las demás personas capturadas por la mentira. Bueno, entonces quien te regala verdad te hace libre, y quien te libera te ama. Entonces cuando el catecismo nos está diciendo que Dios, por una decisión enteramente libre, se revela a sí mismo, se revela la verdad y se da al hombre, es una de las muestras más grandes de que Dios nos ama. Porque Dios sabe que al revelarnos cosas, al darnos información que nosotros no podemos tener por nuestras propias fuerzas, nos va a hacer más libres. Nos va a meter en una realidad que nosotros solitos no conocemos. Y al nosotros ser más libres, nos vamos a sentir pues más plenos, más cerca de lo que es nuestro llamado. Por lo tanto, quien nos libera, nos ama. Y aquí va a venir todo el esquema de cómo es que Dios tiene planeado revelarnos su plan para salvarnos. Por lo tanto, su plan para amarnos. Entonces el catecismo número 50, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es, a ver, ok, Dios te ama y te revela cosas que tú solito no vas a poder conocer. Que Dios se tomó la libertad de agarrar y decir, te voy a entregar información que tú no vas a poder obtener por ti mismo, pero porque te amo te la voy a entregar, y al entregarte la vas a hacer más libre. Y te dice, ¿quieres? Tú tienes que aceptar eso que te voy a entregar. Si tú no quieres, yo por más que te entregue la realidad, si tú quieres escoger la pastilla azul, pues no puedo hacer nada. Entonces tú tienes que aceptar la verdad entregada. ¿Y qué es lo que nos dice el numeral 50? ¿Qué es lo que Dios nos revela? ¿No? Dice, Dios se revela en sí al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. A ver, ¿qué significa esto? Entonces Dios dice, a ver, voy a bajar y te voy a entregar información que por tus propias fuerzas no podrías obtener. ¿Cuál es esa información que nos dio Jesús, que nos dio Dios, y que nosotros nunca hubiéramos podido llegar a entender si es que Él no nos la revela? Bueno, lo primero es la verdad sobre sí mismo. O sea, es decir, a ver, yo soy Dios y soy un único Dios. Cuando Dios a nuestros primeros padres, a Abraham, a Moisés, digamos a los padres de lo que es el judaísmo, de donde derivamos todos en nuestra revelación, cuando Dios se le presenta, dice, yo soy el que soy, y después de mí no hay nada, y yo estoy aquí revelándome en mi existencia, ahí ¡pum! Inmediatamente la humanidad entiende qué es eso de Dios. Ahí automáticamente decimos, a ver, no, ya no es un sol, no es la montaña sagrada, no es un río divino, no son los duendes, no es la magia de los astros, no, es un Dios que nos habla y se comunica con nosotros. Eso no hubiéramos podido saber si Él no viene y se nos presenta. ¡Wow! Entonces Dios viene y nos comunica cosas y nos dice, esto es lo que soy. Gracias, ahora ya sé quién eres. ¿Sale? Entonces fíjate, Dios nos revela primero a sí mismo. Luego nos revela su misterio. Y misterio es como aquello que de Él no podemos conocer, pero sí podemos actuar. O sea, hay muchas cosas que Dios nos explica, que Dios nos entrega como conocimiento, pero que como en el tema del tiempo, nos va a costar mucho trabajo meterlo en nuestra mente, pero Dios nos dice, no te preocupes, pero actúa. Pero te estoy dando esta verdad para que hagas ciertas cosas. El por qué y cómo funciona, no te preocupes. No está en tus fuerzas humanas naturales llegar al entendimiento de esa verdad, pero es real. Créemelo.
y Dios nos entrega esos misterios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Puedes imaginar una realidad donde el tiempo no exista? Pues a ver, nombrarla, suponer, y la ciencia como que medio empieza a tocar algunas cositas. Podemos nombrar la atemporalidad, pero no la puedo entender. Dios te dice, pero sí, pero es real. De hecho, para poder entender la existencia de Dios necesitamos entender, saber, nombrar que Dios no tiene tiempo, ni principio ni fin. Así es, aunque no lo entendamos. Habrá otro ejemplo. ¿Puedes entender y captar el infinito? A ver, ya, matemáticamente se utiliza mucho el infinito para explicar muchas cosas de la realidad. Podemos nombrar al infinito, incluso podemos representarlo con un símbolo. Pero a ver, que alguien me diga si ya puede perfectamente concebir lo que es un infinito en su mente. Que diga, ya lo tengo perfectamente, ya no hay más, ya lo capté. No. Nuestra mente no puede captar enteramente lo que es la realidad infinita. Pero si Dios existe, Dios es un ser infinito. Necesitamos entender que hay una realidad llamada infinito en la que Dios se desenvuelve. Dios nos dice, no lo puedes entender, pero es real. Entonces Dios nos empieza a entregar estos misterios. No los entiendas, pero actúa, pero funcionan, pero necesito que hagas esto, ¿ok? Y empezamos a ver que Dios nos da estos pedazos de verdad que nos hacen cada vez más libres. Y luego el catecismo nos dice que en esta revelación Dios nos dice, ok, pero si ya bajé contigo para decirte algo, para revelarte una verdad, ¿sobre qué trata principalmente esa verdad? Bueno, designio benevolente. Designio viene del latín signare, que es signum, señal, y sequi, seguir. Entonces Dios lo que nos está revelando en su designio es las señales, marcas, emblemas, que es lo que sigue, ¿sale? Y esto prácticamente es su voluntad. A ver, te voy a revelar señales que te van a dar marcas, emblemas de hacia dónde moverte. Y esas señales, esas direcciones que te voy a pedir, es lo que yo quiero, es mi voluntad. Entonces y si es mi voluntad y Dios es enteramente bueno, esas señales te van a llevar a lo mejor, a lo bueno, a lo máximo, al máximo bien posible. Por lo tanto, si sigues esas señales, si sigues ese designio, vas a llegar al máximo bien posible, que es Dios. Entonces Dios nos dice, en su revelación, también nos da signos y señales de hacia dónde ir. ¿Y hacia dónde ir? ¿Por qué? Bueno, ya que es en donde empieza la aventura. Resulta que ese designio tiene que ver con Cristo, haciendo un favor y haciendo algo por los hombres. A ver, ya. Aquí sí es donde decimos, espérame, yo como humanamente hubiera podido captar el tema de Dios haciéndose hombre para venir a hacer algo por nosotros, sacrificio por mí. A ver, no, ¿qué es eso? Misterio, es bueno, y escucharás de un tal Cristo, nos dice Dios. Y entonces quienes tal vez sin entender a cabalidad completamente por qué Dios actúa como actúa, pero empezamos a seguir esos designios, poco a poco nos empezamos a sentir que estamos cerca y muy próximos a la verdad. Y entonces también lo que nos dice el catecismo es que en esta revelación Dios nos revela a sí mismo sus misterios, sus designios benevolentes, o sea, lo que Él quiere, las señales para nuestro bien, y nos empieza a hablar, nos revela el tema de su Hijo amado y el tema del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo íbamos a llegar los seres humanos por nuestras propias fuerzas naturales a entender que aquí hay la Trinidad? O sea, a ver, ¿es un Dios o son tres? ¿Cómo? Pero entonces es uno, no, son tres dioses. No, es un solo Dios en tres personas.
Pero ¿cómo? Yo no lo puedo entender, o sea, no me cabe. No necesitas entenderlo en su cabalidad, pero Dios nos dice, es real. Y entonces, en esta revelación, Dios nos da la información que necesitamos para entender cómo es que va a operar a favor de nosotros y por qué tiene que operar a favor de nosotros. Y es todo lo que vamos a leer en el catecismo de lo que viene. Y son cosas que no hubiéramos podido entender con nuestro propio razonamiento filosófico, socrático, platónico, aristotélico y las matemáticas. Nada. Esto solamente si alguien hubiera bajado y nos lo dice. Entonces Dios bajó y nos lo dijo. Esta información de que Dios es quien es, no quien nosotros suponíamos que era, ¿no? Que un sol y que las estrellas y que la montaña sagrada. No. Eso es lo que soy. Y además hay cosas que son reales y que no vas a poder comprender. Ok. Y además, esta es mi voluntad. Ok. Y además, soy yo en 3 personas distintas. 3 dioses, no, un solo Dios. No tienes que captarlo, pero es información que yo te entrego. Y esa información te vuelve libre. Y al volverte libre, te amo. ¡Wow! Dios baja, nos revela cosas, nos hace libres, porque nos ama. Bueno, pues a partir de ahora vamos a entender ya estas cosas, quién es Dios, cuáles son estos misterios, qué tiene que ver esto de su Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, a quien se le ha revelado esto es a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene esta verdad y la Iglesia Católica no tiene el objetivo de comprenderla, decir, a ver, yo soy Dios, yo sí entiendo a Dios y ya, no, la Iglesia Católica dice, a ver, yo tengo estos misterios, puedo intentar explicar algo de ellos, pero se me han sido revelados como un camino que Dios quiere. Dios vino, nos los dejó, nos los entregó, se le entregó a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica a través de su magisterio hará lo que pueda humanamente posible para explicarlos. Y resulta que cuando Dios se hizo hombre, muchos de estos misterios acabaron siendo clarificados y explicados en plenitud. Pero bueno, de eso hablaremos ya próximamente. Hasta aquí llegamos ahorita. Dios nos revela cosas que nosotros no hubiéramos podido saber por nuestras propias fuerzas y lo hace porque nos ama, porque Él nos quiere hacer libres. Entonces vamos a regresar a las preguntas básicas. ¿Por qué nos atrae tanto la verdad? Porque detrás de toda verdad está Dios. Dios es la verdad. Y acuérdense lo que habíamos dicho, que Dios mueve no empujando, sino atrayendo. La verdad nos atrae porque al final de cuentas Dios nos atrae. Entonces, si a ti te interesa todo el tiempo estar conociendo la verdad de las cosas, es porque Dios te está llamando a través de esa búsqueda, de esa verdad. ¿Okay? ¿Qué es la revelación? Pues la revelación es Dios bajando, comunicándonos cosas que no hubiéramos podido llegar a saber si no es porque Él lo hace. Así nos dice, a ver, yo quito el velo, ¿ya viste cómo funciona? Ok, a esta verdad tú no hubieras podido llegar por tus propias fuerzas. Yo, porque te amo, bajo y te las revelo. ¿Y qué es lo que Dios nos revela? Bueno, pues ya lo acabamos de repasar. Dios nos revela quién es Él, nos revela sus misterios que no vamos a poder entender mentalmente, pero que son reales. Dios nos revela cuál es su voluntad y cuáles son los signos que debemos ver para entender su voluntad. Y Dios nos revela que hay un Hijo y un Espíritu Santo. Híjole. Y ya nos pone a pensar. Nos dice, no te estoy pidiendo que los entiendas a la perfección, son misterios. Así como en el tema de una realidad sin tiempo. A ver, sí existe. Y la ciencia lo empieza a intuir. Pero no necesitas entenderlo. Simplemente vive en la realidad. Así como el tema del infinito. Es que no me cabe en la cabeza. O sea, puedo nombrarlo, puedo hacer ejemplos, puedo poner un símbolo. Pero no me cabe un número infinito en mi mente. Pero es real. El infinito existe. Ok.
Entonces, eso es lo que Dios nos revela. Nos revela verdades que, aunque son completamente imposibles para nuestra realidad natural, son reales. Y muchas de ellas, como ya platicamos en videos pasados, podremos comprenderlas de una manera mucho más cercana cuando tengamos acceso a lo que se llama la visión beatífica. O sea, después de morir, ¡pum!, vamos a acceder. De hecho, yo creo que una de las verdades que se nos van a revelar inmediatamente después de morir es esta realidad atemporal. ¿Por qué? A ver, vamos avanzando. ¿Por qué una vez que te mueres se define tu destino en la eternidad? Porque en el momento en que tú accedes a esta realidad sin tiempo, ya no hay un antes y un después, ya no hay un cambio posible. Para que exista cambio necesita haber tiempo. Para que exista arrepentimiento necesita haber un antes y un después. Si tú accedes a una realidad en donde ya no hay un antes y un después, sino simplemente es, y se fija todo, y queda para la eternidad, entonces de ahí se hace evidente cómo es que mientras tenemos tiempo, podemos arrepentirnos. Pero cuando el tiempo deja de ser una variable, en la realidad en donde no existirá el tiempo, pues seremos lo que somos. Sin cambio, sin antes, sin después, sin posibilidad de arrepentirnos en el futuro, porque ya no va a haber futuro. De ahí la importancia de aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Pues para lo que va a ser nuestra eternidad. ¡Wow! Bueno, pues ya ven cómo se está empezando a poner divertido estos temas. La ciencia empieza a entender lo que los teólogos hace muchos años están tratando ya de avisarnos que es real. ¿Te gusta nuestro contenido? Gracias. Suscríbete a este canal para que te estemos notificando sobre futuras publicaciones de nuevos videos.